Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase. El día de hoy vamos a avanzar un nuevo capítulo denominado halogenuros de alquilo y vamos a ir usando muchos conceptos aprendidos ya hasta el primer parcial. En realidad la reactividad, como habíamos dicho en un inicio, está relacionada con la estructura y también con esas propiedades físicas que hemos ido estudiando. Entonces, el tema es halogenuros de alquilo e implica un enlace de halógenos con una cadena carbonada, que se le denomina en este caso alquilo, ¿no? Esa cadena puede ser un átomo, dos, tres, cuatro, cinco o más átomos de carbono o incluso ciclos. Lo primero que recordamos del avance del primer parcial es entender que un enlace carbono-halógeno, en este caso carbono-cloro, es polar. Ustedes ya deben recordar que hay una diferencia de electronegatividad entre el cloro y el carbono, y esa diferencia de electronegatividad hace que el par de electrones del enlace se vaya hacia el cloro en rojo, y por lo tanto el cloro asuma una carga parcialmente negativa y el carbono, como le están quitando sus electrones, una carga parcialmente positiva. Este es un enlace, por lo tanto, polar. Es lo primero que debemos recordar. En el caso de halogenuros, este es un clorometano, un halogenuro de alquilo, halogenuro de alquilo, el halógeno con la cadena carbonada, y este tiene un enlace polar que nos va a servir de base para explicar su reactividad. Por otra parte, también ya notarán el tipo de hibridación, sp3, el enlace polar, el vector de polaridad, etcétera, que es lo primero que recordamos de lo que hemos avanzado para el primer parcial. Los halógenos, todos, ¿quiénes son halógenos? Los más importantes en química orgánica, flúor, cloro, bromo y yodo. Todos ellos son más electronegativos que el carbono. Entonces, cuando vean el enlace carbono flúor, carbono cloro, carbono yodo, carbono bromo, siempre van a ser polares con el carbono positivo y el halógeno, cualquiera que sea, negativo. Como son polares, el carbono va a tener una carga parcialmente positiva y ese va a ser un lugar de ataque. ¿Quién va a atacar a este carbono? Los nucleófilos. Nucleófilo viene de la afinidad por núcleos y los núcleos se entienden como la parte que tiene carga positiva en el átomo. Entonces, este se puede considerar parecido a un núcleo por su carga positiva y alguna molécula eh, será capaz, alguna molécula, vamos a entender como nucleófilo, a un átomo o molécula con carga negativa o con pares de electrones. Entonces, como el nucleófilo va a tener carga negativa o pares de electrones, va a ser capaz de atacar a la carga positiva parecida a un núcleo de un halogenuro de alquilo. Entonces son conceptos nuevos que vamos a ir trabajando. En la primera reacción de halogenuros de alquilo será con nucleófilos y enseguida la vamos a describir. ¿Qué es lo que pasa cuando un nucleófilo ataca al carbono? Este enlace, como es polar, se va a romper de forma heterolítica y el cloro se irá con el par de electrones del enlace. Entonces, todos esos conceptos son del primer parcial, los estamos simplemente repasando y vamos entendiendo primero que el halogenuro de alquilo, en este caso el clorometano, es polar con un carbono positivo y un cloro negativo. Que cuando aparece un nucleófilo que va a ser átomo o molécula con par de electrones o con carga negativa, como tiene carga negativa va a tener afinidad, filos, por un núcleo que tiene carga positiva. Entonces, el cual va a ser parecido al núcleo en el halogenuro, el carbono del enlace carbono-halógeno. Y cuando formemos el enlace nucleófilo-carbono, este enlace se rompe, llevándose el cloro, el par de electrones, con una ruptura heterolítica. En resumen, aquí hay un efecto que se denomina inductivo, se inducen polos en
los halogenuros de alquilo, teniendo el cloro la carga negativa y el carbono la carga positiva. Este halogenuro, como una primera reacción, puede ser atacado por un nucleófilo, entendiendo al nucleófilo como un átomo o molécula que puede tener una carga negativa o que puede atacar con sus pares de electrones libres. Los electrones también son carga negativa. Cualquiera de las cargas negativas o pares de electrones atacará al carbono de un halogenuro de alquilo, iniciando un tipo de reactividad que se va a llamar sustitución nucleofílica. En la sustitución nucleofílica, el nucleófilo sustituye al halógeno, es decir, voy a formar un enlace carbono-nucleófilo y voy a romper un enlace carbono-cloro. Estas son rupturas heterolíticas, hay cargas, ¿verdad? Entonces es ya la primera diferencia con la reactividad de alcanos, ahí eran rupturas homolíticas, los mecanismos eran radicalares, y aquí voy a tener rupturas heterolíticas con formación de carbocationes y halógenos con carga negativa. Para empezar esto, vamos entendiendo más o menos la estructura de cualquier halogenuro de alquilo. Vemos un halogenuro de alquilo y vamos a reconocer que su enlace es delta menos para el halógeno y delta más para el carbono, pudiendo el carbono ser atacado por un nucleófilo. Esta sería la parte introductoria. Entonces vamos a ir viendo las reacciones. Ahí tienen una sustitución. Entonces fíjense, en rojo está el halógeno y este es el nucleófilo. Hace el enlace el nucleófilo y el halógeno se va. Entonces el nucleófilo sustituye al halógeno. De ahí viene el nombre sustitución. Nucleofílica por la presencia de un átomo o molécula con carga negativa o con pares de electrones libres. Aquí se forma un enlace y el halógeno se va y queda el carbono, eliminando al halógeno y sustituyéndolo por un nucleófilo. Ese sería el concepto de una reacción de sustitución nucleofílica y vamos a ver varios ejemplos de este tipo de reacción. Antes de nada, reconoceremos los tipos de halogenuro, porque en función a eso vamos a ver los tipos de sustitución nucleofílica que pueden existir. Reconoceremos un halogenuro primario. ¿Cómo hacemos para reconocer que es primario? Siempre el carbono va a tener 4 enlaces. Uno de ellos es aquel que está unido al halógeno. De ahí viene el nombre halogenuro de alquilo. ¿Sí? Entonces, este carbono unido al halógeno, me fijo a cuántos carbonos está unido. Aquí hay hidrógeno, hidrógeno y carbono. Entonces está unido a un solo carbono. Como está unido a un solo carbono, es un halogenuro primario. El cloroetano o el 1-cloroetano será un halogenuro primario. ¿Sí? En este caso, busco el halogenuro de alquilo. Alquilo es toda la cadena carbonada. Y veo el carbono unido al halógeno, con cuántos carbonos está unido. ¿Sí? Tengo hidrógeno, tengo 1 y 2. Este carbono está unido a 1 y 2. Siempre van a contar los 4 enlaces para saber si el halogenuro es primario, secundario o terciario. En este caso de los 4 tiene 2 enlaces a carbono, por lo tanto será halogenuro secundario. Y en este sentido, el 2-cloropropano será un halogenuro secundario. Finalmente, en esta molécula busco el enlace carbono-halógeno y veo en los otros 3 enlaces a quienes está unido carbono, carbono y carbono. Por lo tanto, será un halogenuro terciario. El 2-cloro-2-metilpropano será un halogenuro terciario. Esto es importante porque hemos visto que aquí van a haber rupturas heterolíticas en algún tipo de reacción de sustitución, por ejemplo, y que estas rupturas pueden generar carbocationes. Entonces, al igual que en los radicales, digamos, si rompo este enlace y aquí tengo carbocation, carbocation es igual deficiencia de electrones. ¿Quién me ayuda con su deficiencia de electrones? Un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Un carbocation terciario sería más estable que uno secundario. Si rompo este enlace y formo carbocation, solo 2 me van a estar ayudando. Y el secundario más estable que uno primario. Si rompo este enlace y formo un carbocation acá, solo un carbono le ayuda. Entonces la estabilidad
deviene directamente de reconocer esto, ¿no? Este formaría, si rompo este enlace, un carbocatión terciario más estable que uno secundario y más estable que uno primario. Bien, entonces primario, no olviden, secundario y terciario. Bien, cuando nosotros estudiemos la sustitución nucleofílica, vamos a ver que hay dos mecanismos diferentes. Un mecanismo se llama sustitución nucleofílica monomolecular y el otro se llamará sustitución nucleofílica bimolecular. De acuerdo al mecanismo o vía de reacción, vamos a ver también que, por ejemplo, los halogenuros primarios prefieren ir por un mecanismo tipo SN2 o sustitución nucleofílica bimolecular. Los halogenuros terciarios preferirán ir por un mecanismo SN1, sustitución nucleofílica monomolecular. Y los secundarios podrán ir por ambas vías dependiendo cuál vía toman del solvente y de la temperatura de reacción. Entonces eso lo vamos a explicar luego. Primero, antes que nada, vamos a conocer, bueno, ¿y qué cosa es SN2? ¿Y qué cosa es SN1? ¿Cuál es ese mecanismo de SN2 y cuál es el mecanismo de SN1? ¿Qué es lo que vamos a estudiar a continuación? En todos los casos hay sustitución nucleofílica, es decir, el halógeno va a ser sustituido por un nucleófilo, en ambos. Lo que va a variar es cómo se sustituye, qué enlaces se rompen, cuáles se forman, y eso va a ser el mecanismo de reacción. Entonces vamos aprendiendo muchos conceptitos nuevos y vamos recordando otros que ya hemos avanzado. Entre los nuevos es que ya me reconozcan halogenuros y por lo tanto carbonos primarios, secundarios y terciarios. El concepto nuevo es que hay una reacción de sustitución nucleofílica, SN, donde el halógeno va a ser sustituido por un nucleófilo y que estas reacciones de sustitución nucleofílica pueden ser de dos tipos, ¿no? De acuerdo al mecanismo. Una se llama sustitución nucleofílica monomolecular y la otra sustitución nucleofílica bimolecular. Entonces vamos a ir estudiando primero el mecanismo de reacción de una sustitución nucleofílica bimolecular y entender por qué se llama así. Cualquier duda, por favor, la van escribiendo en el chat. Bien, tengo un halogenuro de alquilo. Este R significa toda la cadena carbonada, ¿no? R son cadenas carbonadas que pueden ser metil, etil, propil, etc. Y el X en muchos libros simboliza a los halógenos. Para el caso de química orgánica, los más comunes, flúor, cloro, bromo y yodo. Entonces tengo un halogenuro de alquilo y tengo un nucleófilo, que es átomo molécula con carga negativa o con pares de electrones libres. ¿Qué se va a producir en una sustitución nucleofílica? Desaparece el enlace carbono-halógeno y es sustituido por un enlace carbono-nucleófilo. El principio de la sustitución y nucleofílica porque es mediada por el ataque de un nucleófilo al carbono del halogenuro de alquilo. En el caso de SN2, ¿cómo se produce la sustitución? El nucleófilo va a atacar al carbono del halogenuro, porque este es delta más y este es delta menos, entonces la carga negativa del nucleófilo va a atacar a la carga positiva del halogenuro. Y va a empezar a formar un enlace. Mientras va formando en este mecanismo SN2, se va rompiendo el enlace carbono-halógeno. Este es un estado de transición. Mientras se forma un enlace nuevo, carbono-nucleófilo, se va rompiendo el anterior enlace carbono-halógeno. Del estado de transición termina de romperse el enlace carbono-halógeno, como es una ruptura heterolítica. El halógeno se lleva el par de electrones, que simboliza o que es una carga negativa. Una carga negativa es un par de electrones.
Entonces el halógeno se lleva dos electrones, por lo tanto lo represento con carga negativa y he formado un nuevo enlace carbono-núcleo. Es muy sencillo el mecanismo de reacción de la sustitución nucleofílica bimolecular. Implica un solo paso con un estado de transición en el cual mientras formo el enlace carbono-nucleófilo, se rompe el enlace carbono-halógeno. Bien, su diagrama de energía también es sencillo, es un poco diferente del de los alcanos porque no hay un estado intermediario, no hay un radical, no hay un carbocatión en este caso, ¿sí? Entonces voy a tener mi halogenuro de alquilo y mi nucleófilo y voy a subir la energía hasta el punto de llegar a mi estado de transición. Necesito energía para romper este enlace e ir formando el nuevo enlace. Entonces, en esta etapa necesito toda esta energía de activación para formar mi estado de transición, ¿sí? Este es el estado de transición. Luego se rompe el enlace en carbono halógeno, el halógeno sale y tengo la nueva molécula, carbono nucleófilo. Carbono nucleófilo que ha sustituido al halógeno. El nucleófilo sustituyendo al halógeno. En el caso de N2, con un mecanismo concertado, se llama en un solo paso y con un estado de transición único. Esa es la característica de una SN2. ¿Sí? Algo interesante es que en este caso el carbono tiene estos tres sustituyentes en verde como si fuesen o si estuviesen en un plano. ¿Sí? Estos tres, aquí es un tetraedro, estos tres están en un solo plano y tengo medio enlace acá y tengo medio enlace acá. Entonces, cuidado que digan carbono con 5 enlaces, eso no existe. 1, 2, 3 y como decir medio y medio, porque este está medio formando y este está medio rompiendo. Termina de romperse el enlace y tengo 1, 2, 3, 4 enlaces nuevamente en la posición de un tetraedro. Lo mejor es ver un ejemplo. Un ejemplo de nucleófilo es el grupo OH de un hidróxido de sodio. El sodio es positivo y el OH es negativo. Esta sería una molécula con carga negativa. Y ese es el concepto de nucleófilo, ¿sí? La molécula con carga negativa, un nucleófilo, ataca ¿a quién? Al carbono del halogenuro. Entonces, ¿qué recordamos? En el halogenuro con la cadena alquílica, entonces el enlace es polar. Carga negativa para el yodo, carga positiva para el carbono. Por tanto, la carga negativa de un nucleófilo atacará a la carga positiva del halogenuro de alquilo. Cuando lo ataca, voy a estar formando el enlace carbono nucleófilo. Aquí estoy, carbono nucleófilo. En este caso, nuestro nucleófilo es el OH. Y voy a estar rompiendo el enlace carbono-yodo. Se va rompiendo. Entonces, este es medio enlace y este es medio enlace. Y su carbono es, estos sustituyentes en negro, ahorita son planos, ¿verdad? Uno en el plano, uno que sale y otro que entra, pero los tres, como decir, esta es una hoja de papel. Aquí está entrando uno y aquí está saliendo otro de una hoja de papel. Entonces la hoja de papel no está plana, sino está con el filo hacia los ojos. Bien, una vez que hemos llegado al estado de transición, ustedes ya sabrán que cuando les pida mecanismo SN2 deberán dibujar este ataque, deberán dibujar este estado de transición, así como está escrito, con un enlace que se forma y otro que se rompe, y el carbono en el plano con sus tres sustituyentes, y luego de eso consolidan el enlace carbono-nucleófilo, carbono OH, que sería el nucleófilo, y rompen el enlace carbono-yodo, yéndose el yodo con el par de electrones de este enlace, es decir, con la carga negativa. Y ese es el mecanismo de reacción SN2. Hemos hecho esto, hemos puesto hidróxido de sodio más un cloruro de metilo y hemos visto que obteníamos un alcohol más cloruro de sodio. En este caso,
El OH no viene solito, podría venir como hidróxido de sodio, entonces voy a tener un alcohol más yoduro de sodio como resultado de la reacción. Sin embargo, ya lo mostramos separado porque lo más importante es ir entendiendo el nuevo concepto de nucleófilo y cómo sustituye el nucleófilo a un halógeno. Bien, para química orgánica 2, solamente para química orgánica 2, van a entender una cosa y ahora les voy a decir lo que van a entender para este curso. En este curso van a decirme, SN2 produce inversión de la configuración, nada más. ¿Sí? ¿Y qué cosa es inversión de la configuración? La configuración aparece cuando un carbono tiene 4 sustituyentes diferentes. Si tu halogenuro tiene 4 sustituyentes diferentes, cuando el nucleófilo sustituya al halógeno, 4 sustituyentes diferentes, aquí va a cambiar la configuración de un isómero que se llama estereoisómero, es parte de la estereoquímica, ¿no? En términos muy sencillos, fíjense, estos 3 sustituyentes están a la izquierda, luego se ponen en un plano y luego se van a la derecha. Este cambio de sustituyentes desde la izquierda hacia la derecha va a producir un cambio de isomería. La isomería en estereoquímica se asocia con la configuración. Yo puedo reconocer isómeros por su configuración. Eso es una explicación extra, ¿sí? Para ustedes simplemente el mecanismo SN2 en carbonos con 4 sustituyentes diferentes, que se llaman carbonos quirales, produce inversión de la configuración. Eso respecto a los nuevos conceptos. Sí, hay una pregunta en el símbolo, en los corchetes de un estado de transición, es característico y así reconocen un estado de transición. Este símbolo de acá, que parece un signo igual con una rayita, pero que no lo es porque la raya no está oblicua, sino está a 90 grados. Entonces así se puede simbolizar un estado de transición. ¿Sí? Entonces, en este caso, este estado de transición, que son más o menos también como dos signos más unidos, tienen una carga negativa. ¿De dónde sale la carga negativa? Del OH negativo. ¿Sí? Entonces, eso para los que quieran ir reconociendo, cuando lean libros y vean un estado así donde se están formando y rompiendo enlaces, por este símbolo pueden reconocer que este es un estado de transición en un diagrama de energía. Gracias por la pregunta, muy interesante. Y cualquier otra pregunta que tengan, con todo gusto vamos resolviendo. Bien, seguimos. Entonces van a ver una animación de lo que sería toda esta reacción. Van a ver un halogenuro, van a ver un estado de transición y van a ver el producto final, que en este caso sería, por ejemplo, un alcohol, ¿verdad? Si el nucleófilo es OH y sustituye al halógeno, el producto es un alcohol. Ahí tienen un halogenuro, el alcohol, el oxígeno en rojo y el hidrógeno en blanco, y se consolida este enlace y se rompe el enlace del halógeno. Entonces el halogenuro, el estado de transición, plano, fíjense, este es plano. Se consolida el nucleófilo y sale el cloro, en este caso con carga negativa, porque se está llevando el par de electrones. Se lo lleva el par de electrones y tiene carga negativa. Entonces un cloruro de metilo con un nucleófilo como OH forman un estado de transición. El OH se queda con el carbono formando un alcohol y el cloro sale con carga negativa. Entonces lo vemos de nuevo. Mi halogenuro de alquilo, mi nucleófilo OH. El estado de transición plano, a este lado el OH, el nucleófilo y el otro el halógeno, que sale el halógeno y consolido el enlace carbono-nucleófilo, carbono OH. La inversión de la configuración será, están a la derecha, ahí están planos, y a la izquierda, perdón, ahí están planos, y ahora se van a ir a la derecha.
Eso se va a dar solo cuando haya en este carbono 4 sustituyentes diferentes. Y esa es una animación de lo que sería una sustitución nucleofílica bimolecular. Lo vemos con ejemplos. Vamos a tener en este caso, sí, un carbono con 4 sustituyentes diferentes, hidrógeno, metil, etil y bromo, hidrógeno, metil, etil y bromo, 4 diferentes. Este es positivo, negativo, viene el nucleófilo negativo, ataca al positivo. Estos se ponen en un plano, se forma el enlace con el nucleófilo y se sale el halógeno con su carga negativa. Estos tres están ahora a la derecha. Al inicio, se van a fijar, estarían a la izquierda. Entonces, este cambio de los sustituyentes de posición de la izquierda a la derecha se va a llamar inversión de la configuración. Entonces, ven una vez más el nucleófilo atacando, el estado de transición y la ruptura del halógeno con la inversión de la configuración en un carbono con 4 sustituyentes diferentes. Bien. Respecto a la velocidad de reacción, se darán cuenta que aquí hay una única energía de activación. Yo requiero vencer o llegar a esa energía de activación para formar los productos. Entonces tengo mis reactivos que serían halogenuro de alquilo y nucleófilo, y ambos van a elevar su energía hasta producir el estado de transición. Y el estado de transición. Para estar rompiendo este enlace requiere esta energía, ¿no? Entonces ese estado de transición requiere energía y sería el paso determinante a aquel que tenga la mayor energía de activación. Aquí hay una sola energía de activación, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que las moléculas llegan a esta etapa y de aquí van a ir a formar producto. En esta etapa, en el estado de transición, voy a ver que tengo ambos, mi nucleófilo y mi halogenuro. O sea, depende el estado de transición del nucleófilo y del halogenuro. Porque aquí tengo el halogenuro y aquí tengo el nucleófilo. Entonces, mientras más concentración de nucleófilo y halogenuro haya, voy a tener más estado de transición y por lo tanto más producto. Si merma la concentración de uno de estos, entonces voy a tener menos estado de transición y menos producto y va a disminuir la velocidad de reacción. En otras palabras, la velocidad de reacción, cuando se habla de velocidad de reacción, se habla de cinética química, un tema que ven de forma introductoria en química general y después van a ir viendo también en tercer año seguramente, o ya desde segundo año en físico-química. Pero cuando hablamos de cinética, vamos a decir esa velocidad de reacción va a estar proporcional a la concentración de halogenuro y de nucleófilo. De matemáticas deben saber que la proporcionalidad desaparece y se cambia por un signo de igualdad a través de una constante. Entonces la velocidad va a ser igual a una constante para el caso de Cn2 y multiplicada por la concentración de halogenuro de alquilo y la concentración de nucleófilo. De ahí viene el nombre bimolecular. Su velocidad depende de las dos moléculas. ¿Cuáles son las dos moléculas? Halogenuro de alquilo y nucleófilo. Entonces de ahí viene el nombre bimolecular. Entonces, ¿qué van a decir? Otro concepto nuevo. Para una SN2, ya deben entender que SN2 es sustitución nucleofílica bimolecular, La velocidad de reacción depende de la concentración de halogenuro y de nucleófilo. ¿Por qué? Porque en el máximo estado de energía están implicados los dos, tanto el halogenuro como el nucleófilo. Mientras más estado de transición tenga, voy a tener más productos. Entonces, ese es el nuevo concepto también respecto a un mecanismo que sería el SN2. Veamos sus dudas. ¿Ninguna más? Seguimos. ¿Qué es lo que va a pasar en una SN2?
Sí, vamos a ver un nuevo efecto. El nuevo efecto aquí se va a llamar efecto estérico. Y habíamos visto que de preferencia un halogenuro primario va vía SN2, ¿no? Y un halogenuro terciario no, va a ir con el otro mecanismo que es SN1. Entonces, en este caso, vamos a pensar que hay un nucleófilo, en este caso también puede ser un nucleófilo, un halógeno con carga negativa, y este nucleófilo yodo va a sustituir al bromo vía SN2. Entonces el nucleófilo se acerca al carbono del halogenuro. Por cierto, este es un halogenuro primario, porque si cuento entre sus 4 enlaces, tiene un solo enlace a carbono. Entonces, halogenuro que se llama sustrato primario. Cuando el nucleófilo venga, deben acordarse que este CH3 tiene esta forma, carbono, hidrógeno, 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 y deben acordarse que hacia afuera de las moléculas están sus electrones. Es decir, todo esto es una nube de electrones. Nube de electrones. ¿Sí? De CH3 tiene electrones en la parte externa. Cuando el nucleófilo quiera acercarse y se choca con esto, se está chocando con electrones y va a haber repulsión. Carga negativa con los electrones, carga negativa, repulsión. Entonces no va a querer acercarse por acá porque empieza a ser repulsión. Esa repulsión entre la nube de electrones del nucleófilo y la nube de electrones del metilo se llama efecto estérico. Estérico se refiere al espacio, ¿sí? No hay espacio, no puede entrar por acá el nucleófilo. ¿Por dónde va a entrar? Por donde haya menos efecto estérico, por donde haya más espacio. Los hidrógenos son mucho más pequeños que los grupos metiles. Entonces, cuando este ataque va a ir por acá, más cerca a los hidrógenos, y por acá directo no va a poder entrar, ¿no? Entonces, como el efecto estérico es pequeño y el nucleófilo puede atacar por el lado donde están los hidrógenos al carbono del halogenuro, se produce la reacción, ¿sí? Y fácilmente. En el caso de un halogenuro secundario, ¿por qué secundario? Porque está unido a un carbono y a dos carbonos. El efecto estérico va a ser mayor, ¿sí? Moderado. Aquí es pequeño, acá es moderado. El nucleófilo no puede entrar por acá porque choca. Ese choque de nubes de electrones se llama efecto estérico. No puede entrar por acá porque choca y va a entrar por donde está el hidrógeno, que es el más pequeñito, ¿verdad? Entonces ahí tiene espacio. De ahí viene el nombre estérico. Entonces puede atacar por acá y todavía puede producir una reacción de sustitución. Quito el bromo y pongo el yodo y los otros tres van a ser iguales. Esa es la sustitución. Sin embargo, cuando tengan un halogenuro terciario, este no va a reaccionar vía SN2. ¿Por qué no? Porque cuando el nucleófilo quiera acercarse al carbono, va a chocar con este, no le deja, aquí choca con este, no le deja, y aquí choca con este y no le deja. Entonces no puede ni siquiera atacar al carbono para formar el estado de transición. Entonces un halogenuro terciario no reacciona con un mecanismo de sustitución nucleofílica bimolecular, es decir, con un mecanismo que forma un estado de transición. Enseguida vamos a ver el otro mecanismo, una SN1, y vamos a ver que los sustratos terciarios o halogenuros terciarios más bien van por esa vía. Y si quieren acordarse, es esto lo que acabo de decir, ¿verdad? Halogenuro primario, de preferencia SN2. Halogenuro terciario, como no reacciona con SN2, reaccionará con el otro tipo de mecanismo que vamos a explicar a continuación y se llama SM1. Eso respecto a lo que serían los efectos estéricos en la sustitución nucleofílica bimolecular que favorecen la reacción de sustratos primarios
De forma moderada todavía podrían reaccionar halogenuros secundarios, pero no hay reacción vía SN2 con halogenuros terciarios. Ese es otro conceptito también que deben ir aprendiendo. Bien, veamos sus preguntas. Mientras, no hay ninguna más. Bueno, entonces vamos a explicar cuál es entonces este otro mecanismo, el mecanismo SN1, conocido también como sustitución nucleofílica monomolecular. Monomolecular. En este mecanismo hay dos etapas. La primera etapa implica la ruptura del enlace halógeno-carbono. Esta ruptura es heterolítica, por supuesto. El halógeno saliente se llevará el par de electrones del enlace. Tienen un par de electrones y eso también se simboliza con una carga negativa. Entonces, un par de electrones es una carga negativa y se produce una ruptura heterolítica. Si el halógeno se lleva el par de electrones, el carbono quedará con carga positiva y eso se conoce como carbocatión. Primera etapa, la más difícil, la de romper enlaces. En la segunda etapa ya es todo más fácil, requiere menos energía y en esta segunda etapa un nucleófilo ataca al carbocatión y se unen. Entonces el resultado final es el mismo. El halogenuro ha sido reemplazado por un nucleófilo. Y quizá lo mejor es ver un ejemplo. ¿Sí? Aquí tenemos un halogenuro secundario, fíjense, el enlace carbono-yodo, y este carbono está unido a 1 a 2 carbonos. Entonces el secundario puede ir vía SN2 o también SN1. Aquí va a ir con un mecanismo SN1. El primer paso del mecanismo SN1 será la ruptura del enlace carbono-halógeno. Carbono-yodo se rompe este enlace y se va a ir el halógeno, en este caso se va el yodo con carga negativa y me quedaría el carbono con carga positiva. ¿Sí? Primera etapa, formo un carbocatión. Este carbocatión es secundario. Bien, entonces una vez formado el carbocatión secundario, lo que hago es la segunda etapa. Un nucleófilo, en este caso un bromo, como un nucleófilo, vendrá a atacar al halógeno. Entonces en la primera etapa formo el carbocatión y en la segunda etapa el nucleófilo ataca al carbocatión y forma el nuevo enlace. ¿Qué es sustituido? El halógeno yodo por un nucleófilo bromo. También se puede dar este tipo de sustitución. Entonces, sigue siendo sustitución nucleofílica que ha cambiado el mecanismo de reacción. En SN1 debo formar un carbocatión en la etapa más difícil de la reacción y en la etapa 2 recién el nucleófilo ataca al carbocatión para formar el nuevo enlace. El resultado final estoy reemplazando el yodo por el bromo. El bromo puede ser de HBr, de bromuro de sodio, etc. En esta molécula el hidrógeno es positivo, el bromo negativo y por lo tanto el bromo negativo actuará como nucleófilo atacando a un carbocatión. Es el mecanismo de reacción SN1 y enseguida vamos a entender por qué se llama monomolecular. Un conceptito, bueno, hay varios conceptos que ya deberían saber, los vamos a ir repasando. Y otro asociado a química orgánica 2 o estereoquímica, un tema importantísimo para sus estudios de bioquímica, pero que no lo vamos a tocar en este año, sino al siguiente. Cuando vamos a hacer una ruptura del enlace carbono-halógeno en una SN1, el primer paso es que el bromo se va con la carga negativa y me deja el carbono con carga positiva. El carbocatión va a tomar una estructura similar a una hibridación sp2, es decir, va a ser trigonal plano, ¿sí? Trigonal plano. Estos tres están en un plano. Y si quieren, aquí hay un orbital vacío, sin electrones, por eso tengo carga positiva. Entonces el carbocatión va a tener una estructura parecida a una hibridación sp2. Como es plano, la posibilidad de ataque de un nucleófilo, en este caso agua, ¿por qué es nucleófilo? Porque tiene pares de electrones libres.
Entonces el agua puede atacar por arriba o puede atacar por abajo. Solo en el caso de un halogenuro con 4 sustituyentes diferentes, como es este caso, bromo diferente de metilo, de hidrógeno y de etilo, 4 sustituyentes, el ataque por arriba me va a formar un producto y el ataque por abajo me va a formar otro producto que es su isómero, pero que es distinto. Alguien diría, bueno, es lo mismo porque tienen los mismos átomos, y no, va a ser diferente. Solo el cambio de un enlace hace que en estereoquímica, muy asociado a la bioquímica, las moléculas se diferencien. Este alcohol se va a llamar S, esta es su configuración. Antes hablábamos de cambio de configuración. Es un nombre que tienen los isómeros, los estereoisómeros, ¿no? Si uno es S, su imagen especular, o el otro estereoisómero será R. Y en azúcares y aminoácidos, si uno es L, el otro será D. Eso vamos a ver a fondo en orgánica 2. Entonces, ¿qué es lo que requiero para orgánica 1? Me dicen, bueno, empiezo con esto, rompo el enlace, primera etapa, formo carbocatión. Y me escogen solo un ataque. Este ataca por acá. El oxígeno utiliza un par de electrones para formar un enlace. Aquí he utilizado un par de electrones. Y cuando pierde un par de electrones, tiene carga positiva. ¿Cómo pierdo esta carga positiva? Le quito un enlace oxígeno-hidrógeno, su par de electrones, lo recupero y el H se va como H+. Entonces fíjense, he perdido un hidrógeno que le ha devuelto sus electrones. El hidrógeno sale como H+, y se pierde la carga positiva. Hasta acá han demostrado que el nucleófilo ha sustituido al halógeno vía la formación de un carbocatión. Si me hacen esto, en orgánica 1 está bien. Si alguien dice, yo quiero que ataque por abajo, ¿sí? Y ataca por abajo, tengo el enlace, el oxígeno sin su par de electrones, le quita un hidrógeno, su par de electrones, y tengo este otro alcohol, también voy a poner que está bien. ¿Qué es lo que tienen que saber? Que cuando se trata de estereoquímica y tienes un carbono con 4 sustituyentes diferentes que se llama quiral, la reacción de SN1 puede producir una mezcla racémica, ¿no? El ataque por arriba va a formar un compuesto y el ataque por abajo va a formar otro compuesto. La probabilidad de ataque por arriba es 50% y la probabilidad de ataque por abajo es 50%, por lo tanto la mezcla de estos dos isómeros va a ser equimolar. Y esa mezcla se llama mezcla racémica. Entonces, para orgánica 1, ¿qué dirán? SN1 puede producir, en el caso de un carbono quiral, con 4 sustituyentes diferentes, una mezcla racémica. Se acabó. Hasta ahí para orgánica 1. Estas explicaciones de por qué por arriba, por qué por abajo, la configuración en los nombres R y S, eso es simplemente descriptivo y no les voy a preguntar porque es química orgánica 2. ¿Qué les voy a preguntar? SN2, ¿qué produce? Inversión de la configuración. SN1, ¿qué produce? Mezcla racémica. ¿Cuándo? Los dos casos, cuando trato con carbonos quirales, es decir, carbonos con 4 sustituyentes diferentes. Nada más. Cuando no tratan con carbonos quirales, cuando ataque por arriba y por abajo va a ser el mismo compuesto. No va a haber problema. ¿Sí? Estos son este y este, por si acaso. Estos dos isómeros son imágenes especulares. ¿Sí? Imágenes especulares como la mano. Si ustedes ponen su mano derecha en un espejo, aparece la mano izquierda. Lo mismo pasa con estas moléculas. A pesar que las dos manos tienen palmas, 5 dedos, no son iguales. Si quieren poner su mano derecha a la izquierda, el pulgar va a estar invertido, ¿verdad? Entonces pasa lo mismo acá. Esta va a ser diferente a esta cuando este carbono tenga 4 sustituyentes diferentes. Pero esa es orgánica 2. Lo único que quiero es SN1 mezcla racémica. Si lo demás les voy explicando para que a algo se les quede y cuando trabajemos orgánica 2 sea más fácil entender la estereoquímica. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un halogenuro con sustituyentes que son iguales y el cloro, entonces aquí no hay problema. Forma un carbocatión plano y tengo un nucleófilo que ataca al carbocatión.
Entonces tengo un alcohol, ¿sí? Si a mi carbocatión plano hago que el nucleófilo le ataque por el otro lado, voy a tener exactamente el mismo producto. Entonces, eso de la mezcla racémica no da cuando el carbono no tiene cuatro diferentes. Aquí más bien tiene tres iguales, ¿verdad? Entonces el ataque por la derecha o por izquierda va a ser, en este caso, el mismo. No va a haber problema, ¿no? Entonces, ¿qué hago? SN1, me acuerdo, debo romper este enlace, el halógeno sale con la carga y tengo un carbocatión plano y ataco, en este caso, por donde quiero. Si quiero por izquierda, en una segunda etapa y formo este enlace, o algún otro estudiante podría decir, no, este carbocatión plano, mejor lo ataco por este lado, por la derecha, y formo mi alcohol correspondiente. En este caso, como el carbono no es quiral, entonces el ataque por derecha o por izquierda me da el mismo producto. Entonces, para orgánica 1 pueden hacer atacar por el lado que quieran. Vamos a tratar de no considerar la parte de estereoquímica todavía. Bien, vamos entendiendo el diagrama de energía de CN1, que es muy parecido a la halogenación de alcanos. Tengo mis reactivos, que serían halogenuro y nucleófilo. Tengo una alta cantidad de energía que requiero para formar un carbocatión. Es decir, para romper el enlace carbono-halógeno, requiero toda esta energía, que es la mayor energía y que es la que determina la velocidad de reacción. Siempre en una curva energética, la energía más grande es la que determina la velocidad de reacción. Si las moléculas logran llegar hasta acá, bajan y prácticamente con el impulso llegan a esta segunda energía de activación y ya llegan a los productos. Entonces lo más difícil es subir hasta acá. Bajan, suben y productos. Esta determina la velocidad de reacción, esta energía de activación. ¿Y quiénes están implicados en la energía de activación y el estado intermediario, en este caso la formación de un carbocatión? Solo el halogenuro de alquilo. El nucleófilo, recién en la segunda etapa, le va a atacar al carbocatión. ¿Sí? Esta es la primera etapa, formo carbocatión, es la que más energía me cuesta. En la segunda, el nucleófilo va a atacar al carbocatión. Entonces, en esta segunda recién participa el nucleófilo y formo el alcohol correspondiente, ¿verdad? Bien, la velocidad de reacción en este tipo de energía está determinada por el paso que requiere más energía y por el que es el más lento, es decir, por este paso. Entonces, en este paso, como hemos dicho, solo está implicado el halogenuro de alquilo, esta ruptura. ¿Sí? Solo uno. De ahí viene el nombre sustitución monomolecular. Solo depende del halogenuro de alquilo y por eso es monomolecular y por tanto la velocidad de reacción también dependerá solamente de la concentración de halógenuro de alquilo. Entonces el concepto nuevo para una SN1, sustitución nucleofílica monomolecular, como su nombre lo dice, su velocidad depende solo de una molécula. ¿Cuál? Tengo halógenuro y núcleo. Depende del halógenuro. ¿Por qué el halógenuro? Porque solo el halógenuro participa hasta formar mi carbocatión. ¿Sí? En la segunda etapa, el nucleófilo recién participa atacándole al carbocatión para formar el producto de sustitución. Entonces, la etapa lenta y la que más tarde y la que tiene más energía es la que determina la velocidad de reacción y en esta solo participa el halogenuro de alquilo. Por eso se llama monomolecular. Esto es importante también y es nuevamente un conceptito que estamos aprendiendo recién en esta clase. No hay más preguntas. Bien, sigamos. Aquí tenemos un ejemplo. Este, por cierto, es quiral. La primera etapa, la limitante de la velocidad, es la formación de un carbocatión plano. Y este carbocatión plano puede ser atacado por la derecha en una etapa rápida. Entonces tengo el enlace con el par de electrones y el oxígeno le quita al hidrógeno este par de electrones y se va a convertir en OCH3 directamente. OCH3. Es sustituido el OCH3
por el bromo. ¿Sí? Halogenuro, en este caso secundario, rompo el enlace y formo carbocatión porque es un mecanismo SN1 y el halógeno sale con carga negativa. El carbocatión plano va a ser atacado para orgánica 1 por cualquier lado, si quieren por acá. El par de electrones forma el enlace y el oxígeno le quita a este hidrógeno su par de electrones para perder su carga. ¿Sí? Sale este como H+, y le devuelve el par de electrones y quedo de esta forma con el producto de reacción, que en este caso sería un éter. Para el caso ya en orgánica 2, cuando forme mi carbocatión plano, así como el carbocatión plano puede ser atacado por la derecha o por arriba, si quieren, ¿no? O por la izquierda y por abajo, entonces cuando sea un sustituyente sea un carbono con 4 sustituyentes diferentes, el ataque por la izquierda me va a dar otro producto. Es como si dijera, esta es mano izquierda y esta es mano derecha, ¿no? Entonces son manos o productos distintos, no son lo mismo. Y eso solo para orgánica 2. Entonces, en este caso, ¿qué me dirían? Hay una mezcla racémica. ¿Sí? 50% es este ataque en azul, con este producto en azul, y 50% será el ataque en rojo, con este producto en rojo. La eliminación de H en ambos me va a formar un producto final, 50% y 50%, mezcla racémica. Entonces, lo único, esto es para que se vayan habituando, lo que les muestro. En orgánica 1 basta que, como les digo, que me hagan el carbocatión y que a este carbocatión plano le hagan atacar con un nucleófilo. Nada más. Y sustituyen el nucleófilo por el halógeno. Una de las vías nomás es suficiente para orgánica 1 porque no estamos avanzando todavía estereoquímica. Y lo otro es decir, SN1 produce mezcla racémica. Bien, entonces si hacemos una similitud con los diagramas de energía de alcanos, vamos a tener que para una SN1 tengo dos reactivos, tengo un estado de transición, eso han visto que hay en SN2, pero además del estado de transición tengo un intermediario. ¿Quién sería el intermediario? Para nuestro caso de SN1, un carbocatión. ¿Sí? Pues hasta acá se está rompiendo, acá se está rompiendo el enlace carbono-halógeno y aquí formo el carbocatión. Y luego fácilmente el carbocatión es atacado por el nucleófilo. Hay otro estado de transición donde se está formando el enlace carbono-nucleófilo y llego a mi producto final. ¿Cuál es la energía más importante y que la que determina la velocidad de reacción? Esta es la más grande y esta es pequeña. Y esta está relacionada solo con el halogenuro de alquilo. ¿Cuál es el estado intermediario? Mi carbocatión. ¿Sí? Vamos a ver esto en un ejemplo más práctico. Tengo un halogenuro, en este caso terciario. Y lo primero que hago, y tengo un nucleófilo, el yodo es el nucleófilo y este es mi halogenuro de bromo. Quiero nombrarlo, cadena más larga, 1, 2, 3, y en 2 hay un bromo y en 2 hay un metil. 2 bromo, 2 metil, propano. Halogenuro de alquilo y el yodo menos que puede venir de un yoduro de sodio como un nucleófilo. Primer paso en una SN1. Rompo el enlace carbono-bromo. Entonces en el estado de transición se va a estar rompiendo este enlace. Termino de romperlo y tengo el carbocatión plano. Y listo, ya tengo esta primera parte de la reacción con un estado intermediario que sería un carbocatión. Segunda etapa. A este carbocatión le va a atacar el yodo. ¿Sí? Entonces en mi estado de transición voy a ir formando el enlace yodo-carbono. Y una vez formado este enlace, voy a llegar hasta el producto final, que es el reemplazo de yodo del bromo, el reemplazo del bromo por el yodo, sustitución. Como va vía la formación de un carbocatión, sustitución nucleofílica monomolecular. Entonces eso para que vayan cada vez incorporando más el conceptito.
Preguntas hasta acá. Ninguna. Bien, no olviden que un intermediario de reacción, en este caso, sería el carbocatión. Ahí tienen el ejemplo de un carbocatión. Y que los estados de transición en SN1 implican una ruptura del enlace carbono halógeno y una formación del enlace carbono núcleo. Vamos a ver un concepto más que se llama transposición, ¿sí? Y con ese concepto más ya vamos a dejarles que trabajen mucho en SN1 y SN2 para seguir avanzando más sobre el tema. Fíjense, tengo un halogenuro de alquilo. Toda esta cadena de carbonos es alquilo y este es halógeno, ¿no? Halogenuro de alquilo. ¿Qué se llama? Si numero la cadena más larga sería esta de 4, por lo tanto es butano. Este es carbono 1, 2, 3, 4. En 2 hay un bromo y en 3 hay un metil. 2 bromo, 3 metil, butano. ¿Qué pensaría? SN1, digo, se rompe este enlace, aquí formo carbocatión y al carbocatión le ataca el oxígeno con su par de electrones y uno el oxígeno ahí. ¿Qué ha pasado con este hidrógeno? Le devuelve el oxígeno su par de electrones. Y este es el resultado. Entonces alguien puede escribirme en buena lógica con lo que hemos aprendido hasta el momento. Esta es una sustitución nucleofílica, formo el carbocatión acá y el nucleófilo le ataca al carbocatión y tengo este producto. En la realidad van a tener este otro producto y este va a ser minoritario o casi inexistente. El producto principal va a estar con el nucleófilo en este carbono, ¿ya? Y no en este, que nosotros pensábamos que era donde debería estar. ¿Qué es lo que ha pasado? Un fenómeno llamado transposición. Entenderemos la transposición. Voy a empezar como siempre. Voy a romper, como es SN1, voy a romper el enlace carbono halógeno. El bromo se va con el par de electrones con carga negativa y me deja el carbono como carbocatión con carga positiva. ¿Sí? Bueno, una vez formado el carbocatión, yo diría, este ataca directamente, el alcohol ataca directamente acá para formar este, ¿sí? Pero algo que deben hacer de acá en adelante es que cuando vean un carbocatión, vean los carbonos vecinos para ver qué posibilidades hay de formar un carbocatión más estable. Al igual que los radicales, un carbocatión terciario es más estable que uno secundario. ¿Por qué uno terciario es más estable que uno secundario? Porque el carbono como carbocatión tiene deficiencia de electrones. ¿Quiénes le ayudan con esa deficiencia? Los carbonos. Le ayuda un carbono, dos carbonos y tres carbonos. En este caso, uno secundario solamente le ayudan dos. Entonces es más estable cuando le ayudan tres carbonos que cuando le ayudan solo dos. Bien. Pues vamos nuevamente al caso. Rompo el enlace, formo carbocatión. Me fijo que este carbocatión es secundario porque el carbono con carga positiva está unido a uno y a dos carbonos. Me fijo en estos dos vecinos, ¿sí? Este es un carbono primario porque tiene tres hidrógenos y está unido a un solo carbono. Y este es un carbono terciario porque tiene un hidrógeno y está unido a tres carbonos. Entonces cuando vean en el carbono vecino uno terciario, fíjense si puedo transponer, mover un hidrógeno con su par de electrones. Y en último caso, en algún caso también podrían ver si pueden transponer un grupo metilo con su par de electrones. En este caso puedo transponer este hidrógeno. ¿Y qué pasa si muevo el hidrógeno con su par de electrones en el carbono vecino de acá a acá? Ya lo he movido. Entonces el hidrógeno se va con su par de electrones y me deja este carbono como carbocatión. Entonces estoy yendo de un carbocatión secundario menos estable a un carbocatión terciario más estable. Y eso me asegura que puede haber la transposición. La transposición es cambiar o mover un hidrógeno o un metilo de un carbón vecino a un carbocatión, de manera que vaya siempre de un carbocatión menos estable a un carbocatión más estable. Entonces ese conceptito también vayamos aprendiendo y trabajándolo para siguientes clases. Transpongo el hidrógeno y voy de carbono secundario a carbono
a carbocatión terciario. Y listo. Cuando este ya es el más estable de todos los carbocationes, ahí sí me voy a la otra etapa. La SN1, la primera etapa en la formación de un carbocatión. Secundario, con la transposición he obtenido un carbocatión. Terciario, en la transposición el hidrógeno se mueve con sus electrones y deja este otro sin electrones, por eso este es carbocatión nuevo. Y en la segunda etapa el carbocatión ahora sí puede ser atacado por un nucleófilo, es decir, por el oxígeno con pares de electrones como nucleófilo. El nucleófilo ataca y ahí sí voy a tener el ataque en este carbono. ¿Sí? En el carbono, en este carbono que es el de acá, ahí va a estar el oxígeno, no como pensábamos acá. Entonces debo hacer la transposición antes de la segunda etapa. Entonces el mensaje central, formas carbocatión, fíjate los vecinos, si es de secundario y tienes un vecino terciario, fíjate que pueda mover un hidrógeno o en algunos casos un grupo metilo para formar un carbocatión más estable. Si este es secundario y ves que este es primario, ni lo tomes en cuenta. Siempre tienes que ir de menos a más estable. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa en este caso y lo que explica este fenómeno de que en el producto el nucleófilo venga a este carbono y no a aquel que estaba con el halogenuro. ¿Cómo se explica? A través de la transposición para formar un carbocatión más estable. Entonces, ¿cuándo voy a producir transposición? Solo cuando a partir de un carbocatión o en algunos casos también radical, puedes producir otro más estable. ¿Sí? De secundario a terciario. Terciario es más estable, entonces hago mi transposición. ¿Sí? En SN1 deben tener cuidado de que una vez que han formado el carbocatión, verifiquen si no hay transposición antes de hacerlo atacar con el nucleófilo. Caso contrario, se van a equivocar, van a decir, este es el producto y se les va a poner mal. ¿Por qué? Porque no has hecho la transposición para que a este nuevo carbocatión recién ataque el oxígeno con su par de electrones. Entonces, ese es un nuevo conceptito también que deben ir trabajando ya para la siguiente clase. Entonces, no hagan atacar su nucleófilo al secundario sin antes verificar si por transposición pueden obtener un carbocatión más estable y el ataque acá recién me va a dar el producto correcto. Necesito que dominen estos conceptos, los nuevos conceptos que hemos trabajado hoy día, porque ya en la siguiente clase vamos a comparar, digamos, SN1 con SN2, sus velocidades. Ya debemos dominar cómo son los mecanismos para hablar de las velocidades, el por qué, las diferencias entre uno y otro. Vamos a ir trabajando también algunas otras explicaciones, ¿no? Como directamente ver posibilidades de transposición, cómo puedo ir de hacer la transposición de primario menos estable a secundario más estable, de secundario a terciario y también de secundario a terciario, pero en un ciclo. Entonces, todos estos son ejemplos de transposición, para lo cual requiero que dominen lo que acabo de explicar y luego vamos a ir viendo transposiciones ya de grupos metilo, cosas más avanzadas y finalmente vamos a ver un resumen de todos los tipos de sustituciones nucleofílicas que pueden haber. Entonces, antes de trabajar todos estos conceptos, requiero que me dominen SN1, SN2, sus mecanismos, sus velocidades de reacción y en el caso de SN1, dominar lo que sería transposición. Por tanto, les voy a dejar hasta acá si no tienen preguntas, hasta acá la clase para que repasen bien esos conceptos y el aprendizaje sea mejor con los conceptos avanzados hoy para seguir trabajando. Si no hay dudas, vamos a ir terminando la clase.